Buenas tardes. El día de hoy hablaremos de un tema que es de suma importancia no solamente en el ámbito escolar, sino también dentro de nuestra sociedad. Este tema es la educación sexual con enfoque feminista, una política pública necesaria en México. Como el título lo indica, la investigación se centra en la República Mexicana, y para entrar en contexto se presentarán primeramente los antecedentes, teniendo que en el año de 1932 Narciso Bassols nombró una comisión técnica consultiva para analizar la viabilidad del plan de educación sexual en primarias, lo que causó el descontento de la Federación de Padres de Familia, quienes se manifestaron en contra de esta situación durante un año para manifestar su inconformidad y logrando cancelar el proyecto en el año de 1934. En el año de 1970 se fundó el Consejo Nacional de Población, mejor conocido como CONAPO, con dos grandes objetivos. El primero, reducir en 10 años la tasa de crecimiento anual al 2.5%, y el segundo, modelar una cultura de educación sexual y anticonceptivos en México. En el año de 1974, la educación sexual en México se incluyó en los programas de educación básica, teniendo que en quinto de primaria se trataban temas de pubertad y reproducción humana. En secundaria se trataban temas como prevención de embarazos y enfermedades de transmisión sexual, lo que ocasionó el rechazo de los padres de familia, quienes se manifestaron quemando los libros de sus hijos. En el periodo de 1974 a 1975, la educación sexual en materia de población y sexualidad se incluyó en los libros de texto, por lo que adquirió un carácter obligatorio. En el año de 1978, la educación sexual para la salud fue incluida en las escuelas con contenidos de sexualidad incluidos en ciencias naturales en los 6 grados de primaria. Es en 1980 cuando aparece el virus de inmunodeficiencia humana, mejor conocido como VIH-Sida, por lo que el Estado tuvo que implementar programas y planes para su estudio y prevención, además de promover el uso del condón. Fue a partir de 1994 cuando se intentó implementar temas como género, diversidad sexual, derechos sexuales y reproductivos en las escuelas, y es algo que hasta el momento no se ha logrado. En el año 2008 se publicó el libro Tu futuro en libertad, por una sexualidad y salud reproductiva con responsabilidad. Sin embargo, este libro no pudo ser distribuido ya que las autoridades federales se negaron y además amenazaron con una sanción administrativa a los docentes que llegaran a utilizarlo. Y es en este mismo año cuando México se adhiere a la declaración ministerial Prevenir con Educación. El siguiente tema es la educación sexual y sus alcances, pero para poder hablar de los alcances de la educación sexual, primeramente se tiene que definir qué es la educación sexual, por lo que según los conceptos vertidos por el psicoanálisis, considera la sexualidad como algo que entraña más de lo que es el funcionamiento de los genitales, visto como los ejes del placer, sino como algo fisiológicamente fundamental, como lo son la respiración, el hambre, la sed, la necesidad de evacuar, etc. Por lo que se considera que los educadores deben hacer hincapié en las actitudes y valores que transmiten en relación a la educación sexual y no reducirla únicamente a la prevención de riesgos como lo son los embarazos no deseados o las enfermedades de transmisión sexual, ni asociarlas simplemente con las relaciones sexuales en el uso de anticonceptivos. La educación sexual integral de cada persona debe conjugar diferentes valores como el respeto, la libertad, los referidos a la sexualidad, sentimientos, emociones, vivencias, etc., y se debe trabajar desde los diferentes ámbitos como lo son el escolar, la familia y la sociedad. De esto se tiene que hay dos tipos de educación, la educación sexual formal y la educación sexual no formal. La formal se refiere a la educación planificada y dirigida a la orientación sexual y se organiza dentro del sistema educativo aunado al sector salud, es decir, la educación sexual impartida en las escuelas, y la no formal se refiere a que se da por medio de familia o amigos, que se suele dar en las conversaciones que se tienen con estos dos grupos. Para continuar con el capítulo tercero, que lleva por título Educación sexual como política pública, habrá que definir qué es una política pública.
Generalmente, por este término se han entendido a los programas que un gobierno desarrolla en función de un problema o de una situación determinada. Es decir, que son las acciones de gobierno o la acción emitida por este que busca dar respuesta a las diversas demandas de la sociedad. Se pueden entender como el uso estratégico de recursos para aliviar los problemas nacionales. La falta de educación sexual en México trae consigo una serie de problemas que impactan directamente en la sociedad. Por ejemplo, la violencia sexual, los embarazos adolescentes, las enfermedades, los tabúes, por lo cual los derechos sexuales y reproductivos son prerrogativas de las personas que México reconoce en diversos artículos de la Constitución mexicana. Y por ello, para este protocolo nos basamos en los artículos 3 y 4 constitucional. El artículo 3 nos establece el derecho a la educación, pero también señala que los planes y los programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral. Y por otro lado, el artículo 4 es importante destacar que el Estado promoverá el desarrollo integral de las personas jóvenes a través de las políticas públicas. Asimismo, estamos trabajando bajo el marco de la Ley General de Salud, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y, por supuesto, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer. De acuerdo a las políticas públicas que investigamos, tanto en materia de salud como educativa, nos pudimos dar cuenta que existen diversos puntos que no han sido atendidos. Y no es porque el programa o la ley no los plantee, sino que el criterio no se ha materializado de manera eficaz y oportuna. México sigue estando en proceso de desarrollar correctamente una educación sexual dentro de la sociedad, así como en las instituciones de salud y educativas, por lo cual es preciso resaltar que estos no han sido suficientes, ya que actualmente la educación sexual se ha basado únicamente en el desarrollo del cuerpo humano de manera muy general y como materia secundaria, sin abundar más en ella y en temas importantes como lo son el consentimiento y las diversas identidades sexuales que existen. Además de ser una educación carente de perspectiva de género y rodeada de tabúes, que son impuestos por una sociedad rígida y androcéntrica. ¿Y por qué implementar el enfoque feminista? Porque la educación para la sexualidad que impera en México es una educación basada en mitos y en falacias que es reforzadora de roles sexuales y estereotipados. Y sobre todo considera todavía un tema que genera temor, ansiedad y prejuicios. Asimismo, las instancias gubernamentales han ubicado a las mujeres más como objetos por controlar para alcanzar ciertos indicadores que como sujetos, con necesidades específicas con respecto a su salud sexual y reproductiva. Los objetivos que persigue la educación sexual con enfoque feminista es precisamente desarrollar el pensamiento crítico que permita actitudes positivas hacia la sexualidad, favorecer el proceso mediante el cual sea posible reconocerse, identificarse y aceptarse como un ser sexual. También es importante el desarrollo de roles sexuales, pero en el marco de una dialéctica de valores basada en los derechos humanos, sobre todo el respeto y la equidad. A través de la implementación del feminismo dentro de la educación sexual, se estaría en presencia de lo que se considera o se conoce como educación sexual integral. La educación sexual integral es un enfoque de la educación sexual, pero ésta se encuentra basada en los derechos y con perspectiva de género, tanto dentro como fuera del ámbito escolar. Nuestra propuesta es que el Estado no puede seguir siendo juez y parte en la evaluación de las políticas de género y de sexualidad, por lo cual se deben crear instancias neutrales de evaluación de políticas y de los planes de gobierno y de esta manera propiciar los mecanismos evaluadores en los que participen especialistas en género, en sexualidad, en derechos humanos y que lleven a cabo, vaya la redundancia, evaluaciones para conocer los avances logrados e identificar las mejoras que podrán hacerse en un futuro. Como tercer propuesta se tiene que se diseñe y promueva un profundo cambio en los planes de estudio y la cuarta, establecer mecanismos para la transparencia y rendición de cuentas.